tres sentencias que se expresan a manera de pinceladas, ¿no? Una es de Arnold Toynbee, que es pensar en las bondades de la adversidad. Otra es de Alan Watts, que es la sabiduría de la inseguridad. Y otra es de Marilyn Ferguson, que es la fecundidad de la incertidumbre. Yo creo que eso define nuestra realidad contemporánea. En tu experiencia siendo docente, ¿llegaste a pensar que no era suficiente el fomento del pensamiento crítico, o sea, en los estudiantes o en la masa Claro. estudiantil? No. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Como me dijeron que no, que me sentara aquí al lado del invitado de Víctor Guedes, que no hablara, que no dijera nada. Pero como tú crees que yo me iba a quedar callada, igualito hablamos de todo, ya veré cómo rescato lo que conversamos fuera de la cámara para que en este episodio de Con el oído de la letra que estamos grabando desde la librería El Buscón, pues bueno, podamos recrear de nuevo alguna de las pinceladas de la conversación que estábamos teniendo antes de grabar, Víctor. Voy a presentar a nuestro invitado. Él es Víctor Guedes, él es un destacado intelectual venezolano, conocido por su prolija labor como ensayista y como crítico de arte, además de docente de ética y uno de los más destacados consultores en materia de responsabilidad social en Venezuela. Parecieran temas disímiles, parecieran temas que inicialmente no tuvieran relación, pero cuando uno comienza a hablar de la responsabilidad social, vas a la ética. Cuando hablas de la crítica de arte, indefectiblemente la ética transversaliza la manera en cómo un ser se aproxima a la obra de otro para generar conocimiento o para generar crítica, para producir crítica. Y en lo personal creo que aspectos como esos están transversalizados por el pensamiento crítico, que es el punto por el que quisiera iniciar esta conversación. Víctor, ¿cómo concibes tú el pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico ha estado acompañándote a lo largo de tu trayectoria como escritor, como productor de conocimiento, como intelectual? Mira, el pensamiento crítico es fundamental y consustancial a la naturaleza humana, ¿no? Yo recuerdo aquella frase de un poema de T.S. Eliot que decía, eh, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Y el pensamiento crítico se proyecta hacia la sabiduría. ¿Por qué? Porque eh, información, conocimiento y sabiduría son cosas distintas. La información es un montón de datos, un montón de informaciones, un montón de referencias que fotografían y proporcionan los datos acerca del comportamiento de una realidad. Pero esa realidad envejece con el tiempo y se asocia con una flor que tiene su momento de plenitud, su momento de expresión suprema, pero después se reseca, cae, ensucia el jardín y hay que limpiar el jardín. El conocimiento es distinto, el conocimiento es cómo tú seleccionas, jerarquizas, clasificas y sintonizas la información de acuerdo con la demanda que te plantea un determinado problema. Y la sabiduría es hacia dónde te orientas ese pensamiento. Entonces, la crítica tiene que ver fundamentalmente con cómo tú evalúas una realidad para ver cuáles son los patrones que te permiten a ti orientarla o diagnosticarla o valorarla. Y entonces de ahí viene toda esa sensibilidad consustancial al ser humano. Uno no puede vivir si no diagnostica, porque lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en una realidad es saber en qué lugar estoy, qué me rodea, hacia dónde puedo dar un paso. Si no, estarías con los ojos cerrados en una habitación con una víbora y no vas a saber dónde está. Lo primero es ubicarte, cuál es tu contexto. Y en consecuencia, también tendrías que
que ver cómo tú te adaptas a esa realidad, también tienes que ver cómo tú afectas e influyes en esa realidad y tienes que ver cómo tú orientas esa realidad. El pensamiento crítico es básicamente el ejercicio de toda esa dinámica. En el libro, ahí el libro de la hermenéutica a la erótica del arte, yo planteo de que la crítica llega un momento en que se apodera de uno de tal manera de que uno se convierte en una especie de algoritmo que no puedes evaluar y no puedes observar sino a través del cristal que te proporciona ese algoritmo, una hermenéutica. La hermenéutica es como yo interpreto y la interpretación es una crítica, pero llega un momento en el cual tú también tienes que abandonar ese rigor de evaluar, de diagnosticar y de valorar las realidades para tener una vivencia como más natural, como más espontánea, como más espiritual, como más vivencial. Escucharte hablar me genera una gran inquietud. Si para generar pensamiento crítico hay que informar, o sea, hay que informarse, hay que aprender datos, decantar, analizar, argumentar, en este momento, ante la avalancha de información, ante la necesidad de inmediatez, ¿pudiéramos decir que está en riesgo el pensamiento crítico? Yo diría que, mira, lo externo realmente yo creo que estamos viviendo, y ahí es donde está el gran riesgo, y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar en qué significa y cuál es el aporte y la significación del pensamiento crítico en ese contexto. Es que estamos pasando de la hiperinformación a la hiperincomunicación. Es un salto completamente extraño, porque de estar muy informados, estamos tan informados que eso nos obliga a meternos dentro de los espacios informativos y alejarnos de la comunicación con el otro. Entonces, la hiperincomunicación como consecuencia de la hiperinformación. ¿Qué papel juega el pensamiento crítico? En que uno sea capaz de evaluar una realidad como esta para evitar los extremos. Porque si algo debe definir y algo debe proporcionarle una significación vigente al pensamiento crítico hoy en día es que él se asocie con la moderación, con la muerte de los excesos. Recuerdo que Edgar Morán hablaba de cómo conquistar el siglo XXI y él decía que eran a través de tres aspectos: mueran las ortodoxias, cultiva el pensamiento divergente y aviva el pluralismo. Y esas tres cosas, ¿qué son? Son la moderación. Y estamos viviendo precisamente el gran riesgo hoy en día es que estamos viviendo en un mundo de extremos, lo vemos con Trump y lo vemos con realidades muy cercanas que no las nombremos. Entonces, estamos moviéndonos, con toda la gente se está moviendo en extremos y cada vez tú ves las tendencias y las inclinaciones de los europeos hacia aumentar la votación por los radicalismos de derecha y de izquierda. Entonces, la vigencia del pensamiento crítico hoy en día y su gran valor y su gran aporte tiene que ser con la búsqueda del centro, la radicalización del centro. Solamente admite una radicalización el centro, no los extremos. Y es ahí donde yo quisiera, bueno, establecer el énfasis y la proyección de la sensibilidad y de la vocación y de la intelectualidad crítica. Literaria está enfocada en el género del ensayo. Cuando tú has conceptualizado tus libros, el último, Hacer el bien y hacer bien las cosas, de la hermenéutica a la erótica del arte, liderar, emprender y gerenciar la crisis, o que es el arte dentro del marco y el aforismo frente al espejo. ¿Cómo opera allí tu ejercicio de pensamiento crítico para decir, para refinar el foco del lente sobre tu objeto de estudio?
Si uno pretende en una pincelada establecer qué es el pensamiento crítico, es la apreciación y la valoración de una realidad a partir de referencias que sirven de pauta para esa evaluación. Y, y, y yo todo lo evalúo, ¿verdad? Tanto en el mundo del arte, como en el mundo de la filosofía, como en el mundo de la gerencia, como en el mundo de la cultura, a partir de el eje ético. Conquistó la alta cocina, es embajador de la gastronomía japonesa en Miami y suma a estrellas Michelin. Álvaro Pérez Miranda sabe lo que es buscar oportunidades cuando las puertas parecen cerradas. En 2024 presentó en Caracas su libro Mi Camino a Japón y en La Vega conectó con jóvenes que hoy, gracias a su mentoría, son emprendedores de la barbería Jóvenes Barberos de La Vega. Ahora escribe Mi Camino a Venezuela para contar esa experiencia como homenaje a su país. Por eso, patrocina con el oído en la letra, convencido de que las historias contadas con pasión pueden transformar realidades. Entendiendo por el eje ético la capacidad que tiene el ser humano de hacer más humano al ser humano. Eso es la ética. Toda actitud, toda disposición, toda decisión, toda acción que el ser humano asuma en favor de hacer más humano al ser humano es pensamiento ético. Y todo aquello que vaya en contra o que debilite que el ser humano sea mejor ser humano es antiético. Entonces, ese ha sido el foco y la referencia a partir de la cual yo establezco mi centro para establecer las evaluaciones de los distintos campos que conforman mi margarita, como yo digo, le digo a mis nietos que el pensamiento, la margarita es que a mí me gusten varias cosas. Por eso yo he tratado de diversificarme, pero sin perder el núcleo, porque a uno deben gustarle todas las cosas de tal manera de que tú nunca en la vida puedas encontrar el tedio, puedas encontrar el vacío, ¿Y cuál es puedas tu núcleo? encontrar el vacío. La ética, ese es el punto de reflexión de todo el esfuerzo que he tratado de hacer y que en todos mis trabajos y en todas mis reflexiones y en todas mis conceptualizaciones ha estado establecido eso. El más reciente libro, que es Hacer el bien y hacer bien las cosas, desemboca en una tercera digamos, vía, que es sentirme mejor conmigo mismo. Cuando tú haces el bien y haces bien las cosas, te sientes mejor contigo mismo. ¿Y cómo tú te sientes mejor contigo mismo? Tratando de actuar de manera correcta. Y si tú no estás bien contigo mismo, tú no puedes estar bien con los demás. Y si tú no estás bien con los demás, no puedes estar bien contigo mismo. Entonces, la ética es hacer el bien, no hacer daño, crecer como consecuencia de hacer el bien y tratar de hacer mejor al otro. Son como 4 planos que van en una línea secuencial. El género del ensayo, que es la estructura argumentativa en la que se sustentan tus libros, quizá para algunos sea un género, no voy a decir inalcanzable, pero difícil de entrarle. ¿A qué crees tú que se deba esta percepción? Mira, fundamentalmente porque el ensayo es el esfuerzo reflexivo que en primera persona un autor hace acerca de una determinada temática. Y en esa reflexión, los hilos de la urdimbre que se arman son conceptos. Y los conceptos siempre son más difíciles de atrapar que las casuísticas de las circunstancias, que es en donde se desenvuelve la narrativa, por ejemplo, las ficciones, que son acontecimientos asociados con la vida real o con la vida irreal, pero que son dinámicas de un comportamiento y de unas relaciones, mientras que en el mundo del ensayo es la exigencia del concepto, la exigencia de armonizar los conceptos, la exigencia de establecer hipótesis y de realizar argumentaciones para generar conclusiones. Y entonces, desde luego, hay una exigencia que desde el punto de vista de su desenvolvimiento
reclama un nivel de atención más concentrado, ¿no? Tú fuiste profesor de la Universidad Central. En tu experiencia siendo docente, ¿llegaste a pensar que no era suficiente el fomento del pensamiento crítico en la masa, o sea, en los estudiantes o en la masa Claro. estudiantil? No, es que desde luego yo pienso que el pensamiento crítico es fundamental, pero no es exclusivo. Yo incluso yo trabajé un libro, ¿verdad? Que lo publiqué, que es Gerencia, Cultura y Educación se llama, que dicho sea de paso, cumple este año 30 años de editado, donde yo planteaba una especie de perfil ideal. Decía, hay que trabajar en la educación y en la cultura para que el ser humano sea eficiente, racional, crítico, creativo, ético y afectivo. Y cuando tú descuidas cualquiera de estos aspectos, en lugar de formar a un ser humano armónico, formas caricaturas que son peligrosas. Porque si tú solamente cultivas la racionalidad, lo que haces es promover un hombre dogmático. Si tú solamente fomentas la afectividad, generas un hipersensible. Si tú solamente fomentas la criticidad, fomentas un hombre problemático. Si tú fomentas simplemente al hombre ético, promueves un hombre ascético. Entonces hay que conjugar, porque el ser humano es una multitud. Aquello Nietzsche decía, soy un campo de batalla, en mi interior hay un campo de batallas, o Pascal decía, ¿cuántas naturalezas hay en la naturaleza humana? Porque tenemos muchas naturalezas, y el pensamiento crítico es solo uno de esos aspectos que hacen al ser humano más humano, pero no es el único que favorece esa condición, sino que el ser humano es un ser plural, donde hay muchas naturalezas y donde la capacidad reflexiva, la capacidad afectiva, la capacidad crítica, la capacidad se conjugan en un solo compendio. Entonces hay que armonizar todas esas Yo esta cosas. pregunta te la hice porque yo echando para atrás mi formación universitaria, evidentemente no había ninguna materia que se llamaba pensamiento crítico, pero sí eché de menos que en las diversas materias que vi no hubiese una invitación a apropiarme de lo que era, o sea, apropiarme en ese momento de lo que es la estructura del pensamiento crítico, que me presentaran una obra de arte o que me presentaran un texto o que me presentaran una película, Claro. para yo, para aproximarme, para analizarla, para generar argumentación con esa forma de pensamiento, o sea, con ese método de pensamiento. Exacto, exacto, tal cual. Mira, sí, la idea es que tampoco convirtamos el pensamiento crítico en una disciplina, sino que es un eje que debe atravesar los otros aspectos. Yo, por ejemplo, hay un libro mío que se llama Aproximación y Comprensión del Arte Contemporáneo, donde desarrollo que hay como tres grandes niveles, ¿no? Hay la aproximación, hay la comprensión y hay la crítica del arte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La aproximación es sentir la sensibilidad y la sensación de querer aproximarme a una manifestación estética. Y esa manifestación estética de alguna manera me dice, te ayudaré a venir si quieres y te ayudaré a no venir si no quieres. Es decir, eres tú quien establece. Luego viene, después de esa aproximación, viene la comprensión, que es la aplicación de categorías, de clasificación y de diagnóstico de esa obra, y luego viene la crítica, cuál es mi posición, mi valoración y mi relación de esa obra en relación con el resto de las obras que forman parte de la historia del arte o que forman parte de un determinado escenario en un determinado momento. Entonces son como cosas distintas, pero no sé si podría uno pensar en que la crítica se convierta en disciplina. Aquí hubo
En Venezuela hubo un esfuerzo cuando se crearon los colegios universitarios, ¿verdad? Que había, y en la Simón Bolívar, cuando la Universidad Simón Bolívar nació y cuando se diseñaron las universidades experimentales, ¿verdad? En el gobierno de Caldera, eh, que se pensó y que se puso en práctica un ciclo básico, que ese ciclo básico tenía tres ejes, fíjate que no hablan de disciplina, tres ejes, eran el eje simbólico, el heurístico y el crítico. Lo simbólico es entrar, ahí se conjugan todas las materias que tienen que ver con el manejo de la simbología, con el manejo comunicacional, con el manejo, es decir, ahí están todas las disciplinas conocidas. Después viene el eje heurístico, es todo lo que tiene que ver con la aplicación de instrumentos de indagación, de descubrimiento y de búsqueda. Instrumentos y herramientas para buscar y para indagar. Y el eje crítico es todo el dominio de conceptos y de valores que me permitan a mí evaluar realidades. Entonces, alrededor de estos tres ejes se desarrollaban una serie de materias y se organizaban una serie de experiencias de aprendizaje alrededor de ellos. Y bueno, pasa que las cosas se van disolviendo con el tiempo y se van disolviendo con la falta de continuidad que existe en este país. Y realmente creo que el destino de esa experiencia no deben quedar muchos testimonios por ahí. ¿Crees que todo lo que sabemos debe compartirse o hay saberes que merecen el silencio? Mira, yo particularmente en mi experiencia docente, yo trato de dar todo lo que pueda, todo, todo lo que pueda, todo, porque yo creo que la experiencia docente es transmitir, transferir e inspirar. Es transmitir en el sentido de yo decirte todo lo que sé. Es transferir en el sentido de yo asegurarme que la mayoría de esas cosas que yo te dije, tú las asimilaste. E inspirarte es yo tratar de fomentar en ti una disposición para que tú vayas más allá de lo que yo te di y para que tú te vayas más allá de cualquier expectativa. Y en consecuencia, mi opinión tendría que ser respecto a tu pregunta, que uno tiene que dar todo. Ahora, claro, todo el mundo tiene contenido secreto que no tiene por qué formar parte de una disciplina y todo el mundo tiene derecho a guardar silencio en lo que tiene. Me acuerdo de aquella eh, célebre expresión de lo que no se puede hablar es mejor callar, pero eso es una experiencia más de Wittgenstein, toda la cosa esa, y realmente, bueno, de lo que no se puede hablar es mejor callar porque son cosas que no se comprenden, porque son cosas que van más allá de lo que tú consigues cuando te desplazas por los peldaños de una escalera y no puedes llegar con la mano a otra cosa, ¿no? En tu proceso creativo, que como ya, bueno, como lo hemos comentado, está enfocado en la línea del género del ensayo, ¿cuál de tus producciones intelectuales ha sido la que te ha exigido más como pensador y como creador? Las tres. Yo me muevo fundamentalmente en el mundo, digamos, de la cultura, en el mundo de la ética, en el mundo de la educación, en el mundo de la gerencia y realmente en todas. Yo diré, yo cuando hago una asociación así medio extraña, ¿no? Cuando uno le preguntan, ¿cuál de tus hijos tú quieres más? Y entonces inmediatamente la respuesta es fácil. Tú quieres aquel que más te necesite en un determinado momento. El hijo que más te necesite en un determinado momento, ese es el hijo que tú más quieres. Pero puede ser que hoy quieras este más y mañana te necesite más el otro. Entonces tú quieres al área de reflexión y el área intelectual con la que estés trabajando en un determinado momento, la que te esté exigiendo un esfuerzo reflexivo, creativo, innovador. Ese es el que tú más quieres, pero cuando lo dejas de trabajar y entras en el otro, quieres al otro más que a este. O sea que es algo circunstancial y casuístico de acuerdo con el momento particular que reclame de ti tu entrega y tu dedicación. Previo
a que comenzáramos la conversación, y aquí me voy a declarar culpable, hablábamos sobre aquellos libros a los que siempre vuelves cuando vas a escribir, cuando vas a conceptualizar un ensayo o un tema sobre el que va a girar un ensayo. Sí, mira, Y me dijiste, yo me te lo dijiste, dije, sí, claro, porque realmente no me resulta tan exigente la pregunta porque la he pensado y la he vivido demasiado. Y para mí el libro El arco y la lira de Octavio Paz es para mí la iluminación concentrada en unas páginas. Yo cada vez que tengo un nudo intelectual, cada vez que tengo una duda, cada vez que tengo una interrupción en la secuencia reflexiva de algo, cada vez que tengo una página en blanco, cada vez que tengo la frustración de no haber eh, eh, comprendido un concepto, bueno, voy a Octavio Paz, al arco y la lira, y ahí encuentro yo una, digamos, un ensanchamiento del espíritu y una elevación de la conciencia que en esos marcos tan amplios encuentro yo no lo que estaba buscando, sino que eso que estaba buscando me encuentra a mí. en ese sentido, ¿qué papel o qué valor le das a la relectura como una forma de pensar mejor? La relectura es fundamental. Creo que era Harold Bloom que decía, desconfía de todo aquel que no le guste releer. Porque es que la relectura te da a ti la posibilidad de tú comprender lo que no habías comprendido antes y, 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 y de, y de entender y de añadirle valor a algo que tú habías entendido algo en otras circunstancias y que no habías podido aplicar porque no tenías la realidad que te lo exigía. Entonces, la relectura es un proceso mucho más enriquecedor que la propia lectura, porque te permite encontrar lo que no habías ubicado en una primera secuencia. Por eso es que a mí me encanta subrayar porque tú subrayas y en eso subrayado encuentras, pero también te da la curiosidad de leer lo que no está subrayado y encuentras cosas nuevas que tienes que subrayar con otro color. En una sociedad tan apurada y tan acelerada como la que vivimos, no solamente la venezolana, sino en líneas generales todas las sociedades del mundo, eh, ¿qué riesgos ves tú en, en las culturas que viven apuradas y que prefieren respuestas rápidas antes que preguntas incómodas? Sí. Yo siempre he creído que el tiempo se venga de todo lo que viene sin su consentimiento, ¿verdad? Eh, todo tiene su secuencia, todo tiene su momento, ¿verdad? Recuerdo que Ortega y Gasset planteaba un concepto de cultura que poco se ha estudiado, a mi juicio, y que vale la pena retomarlo. Y dentro de este marco y esta inquietud tuya de la relectura, valdrá la pena que lo retomáramos, que aquella idea de que hay como tres tipos de cultura. Hay culturas que tienen todas las respuestas a sus preguntas. Hay culturas que tienen más preguntas que respuestas y hay culturas que tienen más respuestas que preguntas. Entonces, dependiendo de esos tres tipos, tú vas a encontrar tres tipos de culturas diferentes. Cuando tú encuentras una cultura que tiene más preguntas que respuestas, ves una cultura viva, una cultura activa, una cultura abierta, una cultura dispuesta a la innovación y a la secuencia. Pero cuando tú ves una cultura que tiene más respuestas que preguntas, es envejecida, anquilosada, pesada. Es el país testimonio. Y cuando tú encuentras que una cultura tiene todas sus respuestas a todas sus preguntas, es una cultura monótona, ¿verdad? Darcy Ribeiro, en el marco de una línea reflexiva análoga, decía, al referirse a América Latina, creo que era Darcy Ribeiro, que decía que América Latina son tres tipos de países. Hay países trasplantados, que son los países que vinieron de Europa y todavía tienen esa vocación europea, ¿sí?
¿Te acuerdas aquella célebre definición de Jorge Luis Borges que decía, Argentina es un barco que se vació en un puerto? O hay países testimonio que viven de su pasado, de su realidad precolombina, y hay países abiertos, que son los países caribeños, que son países que están frente al mar y que tratan de abrirse y de encontrar cosas nuevas y de alimentarse con lo viejo y con lo nuevo y con lo que todavía no existe, pero que se encuentra como posibilidad, como opción y como hipótesis, ¿no? Entonces, todo depende de la cultura por donde uno vaya. A mí particularmente me encantaría y me encanta ser usuario de una cultura que tenga más preguntas que respuestas, porque eso significa el gran desafío y la gran búsqueda para ir encontrando, realizando esfuerzos de indagación. Me están haciendo así, me están haciendo más señas que el penado 14, así que voy a hacerte una última pregunta para pasar a un segmento que un segmento en el que le hago preguntas para desafiar la sagacidad. Ay, Dios mío. A nuestros invitados con el oído de la letra. Tú acabas de describir tres tipos de sociedades que están transversalizadas por las redes sociales, por lo digital, por la inmediatez, por lo rápido. ¿Cuáles son los desafíos en unas sociedades con estos contextos para pensar, para argumentar? Yo me he planteado esa pregunta, ¿sabes? Me la he planteado y como tengo una vocación lacónica en mis aforismos me apoyo como en tres aforismos, tres sentencias que se expresan a manera de pinceladas, ¿no? Una es de Arnold Toynbee, que es pensar en las bondades de la adversidad. Otra es de Alan Watts, que es la sabiduría de la inseguridad. Y otra es de Marilyn Ferguson, que es la fecundidad de la incertidumbre. Yo creo que eso define nuestra realidad contemporánea. Y al definir nuestra realidad contemporánea, tiene que definir también los motivos de nuestra inspiración. Porque ahí estamos, en la incertidumbre, en la inseguridad, vivimos a la intemperie, ya no tenemos la seguridad de las grandes síntesis que nos respondían todas nuestras preguntas y en consecuencia no nos queda otra opción, sino que aprender a caminar en medio de la oscuridad. Víctor, voy con las preguntas. Si tuvieras que escribir un manifiesto sobre pensamiento crítico, ¿cuál sería su primera frase? Mueren las ortodoxias. Si tu proceso de pensamiento tuviera una banda sonora, ¿qué música lo acompañaría? El bolero de Ravel. ¿Y cuál sería la obra de arte que lo identificaría? Las meninas de Velázquez. ¿Qué pregunta te haces con frecuencia y aún no has podido responderte del todo? ¿Qué proyecto debo desarrollar para seguir prolongando mi vida intelectual y mi vida física? ¿Qué palabra o concepto crees que usamos mucho pero entendemos poco? Resiliencia. Si el pensamiento crítico fuera un superpoder, ¿cuál sería su debilidad? La ortodoxia. ¿Qué libro o autor te hizo cambiar de opinión sin que te dieras cuenta de inmediato? Edgar Morin. ¿Cuál? Edgar Morin, el método. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Con el oído en la letra. Disfruté mucho conversando contigo sobre el pensamiento crítico. Puede ser una entelequia si no recibimos a tiempo la guía para entender que todos tenemos capacidad de enfrentarnos de forma crítica, de enfrentarnos a la información de forma crítica y de generar conocimiento de forma crítica. Muchísimas gracias. A ti, Aymara, a ti. Gracias por tu inteligente entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.